Entonces, permítame un momento. ¿Alguno de ustedes se acuerda sobre para qué sirve el presente, digo, el pasado simple? ¿Qué les viene a la mente? Para decir lo que pasó, ¿no? Algo así. Ujú. ¿Para qué más podría ser? Mm, Si es simple past, referencia a cosas que se hicieron cuando, en el pasado. en el pasado, ¿cierto? Simplemente es para eso. Entonces, normalmente el presente sí lo utilizamos para muchas cosas, para describir rutinas, para gustos y disgustos, para muchas cosas, pero el pasado sí simplemente lo usamos para cosas que nosotros realizamos en algún momento de nuestras vidas, ¿listo? Entonces, aquí les aparece una definición muy corta que dice, simple past is used to talk about things or actions that happened in the past. Entonces se usa para hablar de cosas o acciones que ocurrieron en el pasado, ¿listo? Entonces, la estructura gramatical es muy sencilla. Yo aquí no les voy a poner sujeto, después verbo, complemento, no. Yo les pongo más bien los ejemplos, ¿listo? Entonces, en la positiva, siempre ustedes van a encontrar que en todas las oraciones, la mayoría de las veces va a ir primero el sujeto, ¿listo? Entonces, ustedes ya saben cuáles son los sujetos que nosotros tenemos en inglés. Tenemos el I, el you, el he, she, it y demás, ¿listo? Pronombres. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el verbo spoke. ¿Ese verbo qué significa en español? ¿Alguien sabe? No, señor. ¿Alguien de ustedes, los otros chicos, saben qué es spoke? ¿Cómo hablar? Muy bien, Jonathan, es hablar, ¿listo? Fue Paula. ¿Y ustedes? Se le ¿Quién fue, escucha Paula? igualito. Sí, mi Yo profe. te escucho la voz igualita. Sí. No. Ok. Ay, qué pena, Paula, perdóname, discúlpame. Ok, entonces, tenemos el verbo speak, que quedaría en presente como ustedes lo ven en la negativa, y en pasado quedaría spoke, ¿listo? Entonces, en la positiva lo único que ustedes tienen que hacer es añadirle el verbo, pero en pasado, ¿listo? Y el complemento siempre va a quedar igual, siempre, siempre. Entonces tenemos, por ejemplo, I spoke a lot, tenemos she cleaned the room, and I learned a lot of English, ¿listo? Estos verbos están en pasado. No sé si de pronto ustedes los tienen en la lista que hicimos hace como 20 días con la actividad de los verbos. Entonces, tenemos la oración negativa. Bueno, ¿hasta ahora tienen alguna duda con la positiva? ¿Alguna pregunta? No, pues ¿O es más o normal. menos claro lo que se hace? Sí, no. Sí. Ah, ok, listo. En realidad es muy fácil. Entonces, en la negativa, claramente, chicos, se le añade el not, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta en el presente, cuando hablamos de presente tenemos dos auxiliares, ¿cierto? Tenemos el do y tenemos el das. Pero cuando estamos hablando de pasado, solo se tiene un auxiliar para todos los pronombres, ¿listo? Aquí no cambia, siempre va a ser el mismo. Entonces, el auxiliar, ¿quién me dice cuál es el auxiliar que encuentran ahí en prácticamente todas las oraciones? El El de did. did, eso. Muy bien, el did. Siempre ustedes en la negativa encuentran es el did, ¿listo? Pues ustedes pueden escribir did not o pueden escribir didn't, pero pues es mejor que de una vez pues lo escriban con didn't, ¿listo? Entonces, pues digamos que suena mejor y es un poquito más avanzadito. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer, si se fijan, el sujeto o el pronombre queda en el mismo lugar, queda el didn't, pueden escribirlo con did not, no hay problema, y queda speak, ¿cierto? Queda el verbo en presente. En presente. ¿Ustedes por qué creen que el verbo ahí va en presente si estamos hablando de pasado? Porque ya Por tiene el un auxiliar. O sea, no se puede Ujú. poner el auxiliar y el verbo en del pasado. pasado. Muy bien, porque quedaría muy redundante, ¿cierto? Ujú. Cuando ya tenemos el did, ya nos está indicando que está en pasado, chicos. Entonces, no hay necesidad de que el verbo vaya en pasado, va a ir en presente, ¿listo? Siempre va a ir en presente. Si no estuviera el did, como en la positiva que no está el did, ahí sí el verbo va en pasado. Pero aquí como ya tenemos el did, entonces va en presente, ¿listo?
Claramente el complemento queda totalmente igual. Lo único que ustedes le añaden es el didn't y pues el verbo quedaría en presente. ¿Listo? Tenemos entonces I didn't speak. Bueno, aquí hizo falta un poquito el complemento. She didn't clean the room and I didn't learn a lot of English. ¿Listo? Sobre la negativa, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, pues ahora está fácil. ¿Les parece fácil o difícil? Pues ahí más o menos. ¿Más o menos? Más o menos, sí, señora. Ok. Entonces, siempre, chicos, cuando ustedes hablan de interrogativa o para hacer preguntas, ustedes se han dado cuenta que siempre se utiliza el auxiliar antes, siempre, siempre. Y después del auxiliar iría como tal el pronombre. Entonces, como yo les dije cuando empezamos a hablar de la negativa, el auxiliar que tenemos para simple past es did. Siempre va a ser el mismo para todos los pronombres. Y ahí en este lugar van a ir de primera. ¿Listo? Van a ir en la primera casilla o en el primer lugar. Entonces tenemos did I speak. Entonces, aquí igual, el verbo va en presente porque ya tenemos el did acá. Entonces no es necesario colocarlo en pasado como está en la positiva. Simplemente se coloca en presente. Si ustedes se dan cuenta, en la segunda oración es prácticamente lo mismo, se usa la misma estructura, siempre va el did, pero el verbo clean aquí está en presente, porque ya tenemos el did. Y con la tercera es prácticamente lo mismo. Aquí no se nos va a olvidar siempre colocar el signo de interrogación al final, siempre. ¿Listo? No sé si alguno de ustedes tiene preguntas, tiene dudas. Yo, profe, ¿Quién? yo, Valentina. O Dime. sea, ese did se usa en todos los pronombres, no es como Ujú. antes que se usaba el do y el does. O sea, ese es para todos y punto. Ajá, es para absolutamente todos. En presente sí tenemos el do y el das, eso sí, y claramente unos se utilizan para unos pronombres y el otro también. Pero en pasado, o sea, en pasado simple, siempre vamos a usar el mismo auxiliar para todos los pronombres, absolutamente todos. Pero si ustedes se dan cuenta, el did solo se utiliza para la negativa y para la interrogativa. Claramente, el did es el pasado del do y el das, ¿cierto? ¿Qué es do? ¿Qué significa el verbo do? Cuando ustedes dicen, por ejemplo, I do my homework. Estoy. ¿Cero No, estar eso también? no, eso es el verbo to be, eso es be, Mm, es do. mm, Yo digo, I do my homework. hacer. Muy bien, hacer. El verbo do significa hacer, ¿listo? En presente es do o das y en pasado es did. Si ustedes buscan una lista de verbos irregulares, ahí les va a aparecer el do. Y en presente es do o das y en pasado es did. ¿Listo? Siempre. Pero igual, pues es el mismo para todos. Entonces, permítanme un momento. Ustedes tienen aquí unas oraciones para completar, pero entonces esto lo vamos a dejar de tareita, ¿listo? Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito mejor, vamos a hacer algunos ejemplos aquí en la misma tabla. Entonces, escojan alguno de los verbos que ustedes tienen en su glosario, de los que hicieron la clase, que hicieron los dibujos y la mímica. ¿Qué verbos tienen por ahí? Put. Put. Ujú. Ok. Dime una oración con put. ¿Qué iría de primeras, en positiva? Mm, ay, ¿cómo se pondría en pasado, profe? El pronombre queda igual. Los pronombres siempre van a quedar igual. No, el verbo. El verbo put, Put. ese Cortar. verbo es, de could. Ujú. Ese verbo es irregular, pero queda igual en todos los tiempos. ¿Listo? Entonces, Entonces, ¿qué iría de primera? ¿Ustedes qué ponen de primeras en todas las oraciones? el pronombre. El pronombre. Ujú. Escojan un pronombre. El primero es ahí, el de yo. Ok, I.
quedaría? ¿Cuál es el verbo? Could, ¿no era? Mm, ¿Qué dijo Diana? could, I could. ¿Yo corto qué? O yo corté. Mm, Yo corté the table. la mesa. Sí. Del Yo salón. corté la mesa. Ok, could be the table. ¿Cuándo? Aquí ustedes pueden poner cuándo. Si es en pasado, ¿qué pueden poner? Ayer. Ayer, el año pasado, el mes pasado. ¿Cómo se dice ayer en inglés? Ay. ¿Quién sabe cómo se dice ayer en inglés? Yesterday, algo así. Yesterday. Yesterday. Ok, yesterday. Si ustedes se dan cuenta, aquí el verbo está en pasado, ¿listo? Pero entonces, chicos, digamos que con este verbo es un poquito fácil porque este verbo queda igual en los tres tiempos. Entonces, tanto en presente como en pasado y en participio queda igual. Siempre va a ser could, ¿listo? Entonces, ¿quién me ayuda con la negativa? ¿Cómo quedaría? La misma oración. I didn't could. Sería I I Didn't. Did. Did, ¿Cómo se did. dice eso? did. Did. Yesterday. Put. Bueno. Ustedes pueden escribirlo así. I did not. Pero para que suene un poquito mejor y más ustedes que ya están saliendo, les quedaría mejor así. Didn't. ¿Listo? Didn't. Entonces, I didn't. ¿Cuál es el verbo? Could. Could. Ah, could. Verbo. Yo pensé que era food con F. No. I didn't The could table yesterday. the table here. Yes. Con, Yesterday. ok. Entonces, siempre les aconsejo que mejor siempre, o bueno, la mayoría de las veces lo escriban así. Didn't suena mejor y pues porque ustedes pueden escribir did not, pero pues ya son para chicos que de pronto hasta ahorita están comenzando a ver inglés, pero yo creo que ustedes han visto inglés toda su vida, a pesar de que de pronto no se acuerden algunas cositas, pero es mejor didn't, ¿listo? Entonces, ¿cómo quedaría interrogativa? Con el did, ¿no? Did, Va primero el auxiliar, que es el did. I. Ujú. could, Ujú. y el ¿Qué iría? complemento. ¿Y cuál es el complemento? Es que The no sé cómo table. se dice. The Yes. table, traten, no importa, si no sepan, no importa, traten porque ustedes están aquí para aprender. Yesterday. The table, yesterday, ¿listo? Ayer. Aquí encontramos el did de primeras. ¿Algo le hizo falta a esa oración? El Signo de signo, interrogación. interrogación. El signo de interrogación, ¿listo? Hasta ahí, ¿alguno de ustedes tiene dudas, tiene preguntas? ¿O está claro? Está Está claro. clarito, profe. Ok, listo. Entonces, permítanme un momento. Para las personas entonces que no están acá, les queda pendiente enviarme esta actividad, ¿listo? Para las personas que no asistieron el día de hoy, entonces realizan esa actividad y me la Espera, envían al correo electrónico. Entonces, en el primer punto, claramente dice, write the past forms of the irregular verbs. Entonces, estos verbos que ustedes encuentran acá están en presente, ¿listo? Lo único que tienen que hacer es pasarlos a pasado. Aquí tienen que poner estas oraciones están en presente simple, las tienen que pasar a pasado simple. Y aquí encontramos varias palabras que están divididas en slash. Entonces tienen que formar oraciones con esas palabras que les aparece ahí, ¿listo?